Bienvenidos a este segundo capítulo de Mirada Constitucional, un espacio que estamos teniendo todos los viernes en EMOL para tratar de abordar con un poquito más de calma lo que ha sido el proceso constituyente. Al igual que todos los viernes nos acompaña Mariana Canales, ella es abogada e investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES. Mariana, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto verlos nuevamente esta semana. Así es, pasó rápido la semana, también nos Así acompaña es. como siempre Benjamín Blanco, editor general de EMOL. Benjamín, bienvenido. Muy buenos días, sí, pasó muy rápido la semana y pasa muy lento marzo. Y además de pasar rápido, pasaron muchas cosas esta semana. El capítulo anterior, ustedes analizaban lo que ha sido en general este proceso desde aquel 15 de noviembre del 2019 hasta la fecha. Estamos a menos de un mes de las elecciones de los candidatos y hoy vamos a entrar un poquito más de lleno en los temas. Vamos a hablar de derechos fundamentales. Mariana, llevamos una semana de franja, los candidatos ya se han estado mostrando, han mostrado sus ideas, fuerzas. Primero, ¿cómo has visto esta franja y cuáles ideas ves que toman más fuerza que otras? Sí, bueno, de la franja, claro que como es tan rápida y como que se dicen tantas cosas, es difícil captar las ideas fuerzas, pero sí uno puede ver en las campañas que hay ciertas cosas que se van repitiendo. Y hay muchas muy distintas, algunas se relacionan más con inquietudes como del diario vivir de las personas, no sé, seguridad, cosas de ese tipo. Y me parece que un énfasis muy importante en las campañas ha sido justamente el tema de hoy, que son los derechos. Entonces, qué derechos la gente percibe como una carencia hoy día quizás? ¿Qué derechos nos importan? ¿Qué derechos debiesen estar en la Constitución? Y claro, un tema que tiene muchísimo asidero y que da para mucho conversar, tiene muchas aristas por donde mirarlo, en términos generales y cada debate, cada derecho en particular. Y en términos generales, ¿qué derechos ves que suenan más que otros? Yo diría que derechos de tipo social tienen, se suele repetir más, de hecho, la salud, educación. De nuevo, la seguridad creo que es un tema que me sorprende porque ha salido con mucha fuerza y de lado y lado, entonces eso también llama la atención. Benjamín, ¿tú cómo lo has visto? Sí, también yo creo que justamente esos mismos derechos son los que más se han plasmado en la franja, una franja que al fin y al cabo también está afectada por la contingencia. Yo creo que el tema de la seguridad es porque justamente la contingencia está muy fuerte en esa área, hay mucho delito en este momento, no solo ahora, sino hace un par de meses. Por tanto, las piezas audiovisuales que se grabaron, yo creo que también van relacionadas con eso, y han aparecido muchos candidatos presidenciales, lo que también los está involucrando en la campaña, lo que es interesante en términos políticos, pero también desvía un poco la mirada de lo que debería ser la franja, una franja que es muy corta de espacio, entonces que es muy de idea rápida, y por lo mismo el tema de apelar a algunos derechos sociales resulta muy fructífero, pero al menos se está empezando a hablar de los contenidos, se están empezando a hablar de ciertas cosas que van más allá de la campaña, de los nombres y de los pactos, y que ya torna un poco más interesante el momento. Antes de entrar en el detalle de estos derechos, Mariana, desde tu expertise como abogada, sácame una duda. ¿La seguridad es un tema constitucional? Porque los dos mencionan que, claro, ha sonado mucho el último tiempo, pero ¿es algo que se puede incluir en la Constitución? Acá, claro, y esto aplica no solamente para la seguridad, lo que voy a decir ahora, sino en general para todos los derechos, si es que la seguridad la planteamos como un derecho, ¿no? Porque uno puede hablar de una política pública para asegurar, valga la redundancia, un país seguro, etcétera, y eso evidentemente no es un tema constitucional. Claro, algo puede haber, se podría incluir algo, pero en estricto rigor es un tema mucho más de política pública y de cuestiones mucho más precisas que constitucionales. Pero si es que se aborda como un derecho, si es que se plantea como un derecho, y acá esto sí aplica para otros derechos, claro, ahí uno dice, bueno, ¿cuál es la importancia de un catálogo de derechos en la Constitución? Las constituciones suelen tener catálogos de derechos y es muy importante porque de alguna manera reconocen cuestiones inalienables de las personas y que suponen un límite
para la política, para la administración del Estado, para el legislador, etc. Entonces, en ese sentido es muy importante. Pero al mismo tiempo, tienen una relación bidireccional con la política, la administración del Estado y la legislación, porque un catálogo de derechos en la Constitución siempre va a ser algo más o menos general o abstracto, y va a ser la política la encargada de llevarlo a la práctica, de concretarlo, de especificarlo. Entonces, ¿en qué medida la seguridad, por ejemplo, y lo mismo pasa con la salud o la educación, puede estar asegurada en la Constitución en cuanto a derecho? Claro, puede haber ahí algo que se reconozca, pero no va a dejar de ser una declaración de principios, sino que si es que no somos conscientes de que la política tiene ese rol de que, por un lado, está limitada por ese derecho, es decir, no va a poder sacar, por ejemplo, una política que diga todos nos matamos a todos, pero al mismo tiempo va a ser esa misma política la encargada de que ese derecho a la seguridad o a la salud o a la educación se lleve a la práctica, y que uno sepa a quién exigírselo, cómo, qué se le puede exigir específicamente a aquella persona que se defina. Entonces, en ese sentido, la Constitución tiene algo que ver con la seguridad, pero también es algo muy acotado. Bueno, pero entonces, si hay temas que de una u otra manera se pueden abordar en la Constitución, no basta solo con eso. Benjamín, ¿tú cómo ves el que exista esta especie como de peligro, que solamente sea un enunciado, pero no se esté debatiendo en cómo se lleva a la práctica finalmente? Bueno, ese es un tema fundamental en lo relacionado con los derechos. Quería respecto a la de la seguridad, mencionar una cosa. Esta semana también pasó algo interesante, que es que el CERVEL publicó los programas de todos los candidatos, y eso también se puede buscar en la guía de MOL de todos los candidatos, y ahí aparecen los programas. Y uno de los programas, por ejemplo, el de Partido Republicano, menciona el derecho a vivir en un entorno con orden y seguridad pública. Lo que como enunciado es súper abstracto, porque justamente una mirada progresista de la política puede concluir que para llegar a vivir con orden y seguridad pública se debería acabar con la pobreza, y que terminando con la pobreza a lo mejor se puede terminar con la delincuencia. Una mirada abstracta desde el progresismo. Entonces, no basta muchas veces con hacer un enunciado, y algunas constituciones establecen y mencionan de un apartado, por ejemplo, en los derechos sociales, en que el Estado tiene que hacerse cargo progresivamente de esos derechos, porque los recursos son limitados, o por un montón de otros factores. Entiendo que, por ejemplo, la Constitución de Sudáfrica tiene ese apartado, y hay organismos internacionales que incluso mencionan ese tipo de puntos, que no basta con plasmar y decir, bueno, el derecho a la salud, a la vivienda, etcétera. También es importante poder señalar en la Constitución de que para conseguir esos objetivos se tienen que hacer con responsabilidad fiscal o progresivamente. Y eso es súper importante. Y lo otro importante es que también en la Constitución, más allá de esto de la responsabilidad fiscal eventual, hay que dejar espacio para que la política pueda llevar a cabo y pueda ejecutar esos derechos. Mariana, ¿tú ves que ha faltado debate en torno a este apartado del que habla Benjamín? No, yo creo que ese debate, claro, quizás no es el momento ahora de que se dé con tanta precisión, porque lo que está haciendo la gente es que lograr que votemos por ello. Entonces, veo difícil que salga como esa fineza, que salga a estas alturas del debate. Lo que sí creo importante es que, incluso considerando ese tipo de cláusulas, que sea con responsabilidad fiscal o progresivamente, etcétera, incluso considerando eso, igual sigue siendo un enunciado en una Constitución que requiere de mucho más para que se lleve a la práctica. Yo puedo decir con responsabilidad fiscal, pero los órganos del Estado pueden no hacer nada para eso, y no hacen nada, y por lo tanto no son responsables fiscalmente porque no están gastando un peso. Entonces acá, ¿qué es lo que quiero decir? Que de repente podemos estar en el riesgo de que el debate constitucional se centre demasiado en cláusulas de este tipo, y que olvidemos que eso no va a ser nunca efectivo si es que no nos preocupamos de la máquina, que también es algo que regula la Constitución, en fondo, la parte orgánica. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un catálogo de derechos específico,
pero si no tengo bien regulado qué tribunales van a existir o qué recursos van a existir para que yo exija esos derechos o cómo va a funcionar el Estado para que se hagan las cosas, digamos, más allá de qué derecho sea o de qué cosa en abstracto sea, si es que esa máquina no está bien diseñada y no funciona bien, da lo mismo que tengamos un catálogo de derechos de cualquier manera con las cláusulas que sea de responsabilidad fiscal o algo así, porque si, por ejemplo, el Estado no se puede controlar a sí mismo para que gaste el dinero responsablemente, da lo mismo que yo tenga una cláusula de responsabilidad fiscal. Entonces, claro, a mí como un riesgo que veo en el debate es que de repente está muy cargado a qué derechos vamos a reconocer, etcétera, pero nadie está pensando cómo vamos a hacer para que esos derechos efectivamente sean realidad, digamos. Benjamín, ¿cómo ves este riesgo del que habla Mariana, de la ausencia del debate en torno a la máquina? Es fundamental. Mira, igual es curioso, hay también entre los programas, hay alguien que propone que el derecho a la buena administración pública. Yo encuentro que técnicamente puede que no sea un derecho, pero bueno, es un debate interesante que se podría dar eventualmente, pero justamente ahí se apunta a que el Estado tiene que saber brindar esos derechos que tiene. En rigor, la crisis del 18 de octubre tiene un montón de razones, no vamos aquí a analizarlas, pero una de ellas es que el Estado no estaba brindando bien ciertas prestaciones y por ende a ciertos derechos. Y uno de los debates, justamente, además de los derechos, y se escapa un poco de lo que estamos conversando acá, pero es también cómo modernizamos las instituciones para poder brindar esos derechos. Claro, esta idea de un derecho a la administración pública o la buena administración es súper abstracto, qué es lo que es, qué consideramos como buena, etcétera. No, lo que debería estar claro es que las instituciones tienen que funcionar, tienen que mejorar, tienen que modernizarse. Algunas de ellas se relacionan con la Constitución, pero también tiene que haber una modernización del Estado posterior, que va más allá incluso de lo que es la Constitución. Mariana. Sí, puedo añadir algo que además, o sea, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso y hay cosas que exceden el ámbito constitucional, digo. La administración del Estado, claro, uno diseña a grosso modo la máquina en la Constitución y eso tiene que ser lo mejor posible, pero obviamente se va a detallar o el diseño más específico va a ser mediante leyes. Pero hay una cuestión adicional respecto al catálogo de los derechos, que uno piensa, bueno, ¿qué pasa si es que yo hago ese derecho lo más detallado posible en la Constitución? Cosa de que desde el principio sepamos cómo se exige, etcétera. Ya, eso puede ser, pero tiene una contracara además. Uno puede pensar, por ejemplo, hay dos tipos, uno podría clasificar los derechos de muchas maneras, pero hay una clasificación que uno podría hacer que es, hay cosas que son prohibiciones, nadie puede matar, y hay derechos como positivos, por ejemplo, todos tienen libertad de expresión. Entonces, de respecto de los primeros, es más claro lo que suponen, ¿no? Yo no mato nomás, no hay que ser un genio para saber qué significa no matar. Pero respecto de los segundos, libertad de expresión, ese tipo de cosas, claro, todos estamos de acuerdo en que es importante la libertad de expresión, pero si nos ponemos a conversar más en detalle, vamos a empezar, bueno, ¿qué significa expresión? ¿Esa libertad tiene algún límite? ¿Qué pasa si yo te deshonro mediante mi libertad de expresión? Entonces, la manera de entender ese derecho sí es controvertida, aunque la existencia del derecho no lo sea. Entonces, respecto de esto, es importante que las constituciones le permitan a las sociedades tener las discusiones pertinentes a cada momento. Si es que zanjamos todas las discusiones en la Constitución, bueno, eso va a producir después un déficit democrático. No sé si me explico. En el fondo que la política, la actividad política es muy importante en ese catálogo de derechos, no solamente porque va a ser la encargada de especificarlo, sino porque vamos a tener siempre miradas controvertidas respecto a lo que son los derechos. Entonces, en ese sentido, tampoco creo yo que es sensato esperar que la Constitución zanje de una vez por todas determinadas constituciones, porque me parece justo que cada generación pueda discutir las concepciones de mundo que tienen en el momento determinado.
Benjamín, ¿qué te parece esto del déficit democrático que plantea Mariana? Sí, es muy cierto. Y yo le añadiría también, porque no es solo el que lo resuelva el mundo político o la sede política, sino también la sede judicial, de la justicia, perdón, porque los derechos no son absolutos. Muchas veces uno se sobrepone a otro, por ejemplo, el derecho a la honra versus el derecho a la libre expresión, y son muchas veces o los tribunales de justicia o incluso el poder legislativo el que tiene que resolver esas controversias. Entonces es súper importante también entender que la Constitución no va a resolver todas esas contingencias, y que evidentemente algunas cosas van a tener que después ser resueltas en la sede judicial o incluso en el Tribunal Constitucional que no conocemos cómo va a ser ni cómo va a quedar, pero que debería existir con a lo mejor otras atribuciones, pero que se tienen que resolver ahí porque es evidente que la Constitución es un documento abierto y que puede generar interpretaciones. Queda claro que en el fondo hay muchos enunciados hoy en día que son más o menos abstractos, pero que se está impulsando que se pongan en esta nueva constitución. ¿Qué peligro hay ahí, Mariana, de poner mucho enunciado abstracto y al final no aterrizarlo, tener este catálogo tan amplio más allá de lo del déficit democrático que tú hablabas? No, yo creo que claro, es importante que ese catálogo exista. Yo no digo que no, yo creo que es muy importante y de hecho está bien, lo auspicio, digamos, y me gustaría que esté. Lo que yo estoy como planteando es, hay que ser inteligente para pensar, bueno, que eso yo quiero que sea realidad. ¿Basta que esté escrito en la Constitución? Yo creo que no. Y yo creo que, por lo tanto, las fichas debiesen estar puestas, al menos en la discusión constitucional, porque son discusiones muchísimo más amplias, hay muchísimo de política pública, de iniciativas que uno podría hacer, pero al menos en el ámbito constitucional, yo creo que pensar la mejor manera en que esos derechos, que todavía no sabemos cuáles van a ser, pero que esos derechos sean ciertos, es pensando en la máquina del Estado, las competencias de los distintos órganos del Estado, cómo se relacionan entre ellos, porque si es que esa máquina no funciona, el Estado nunca va a poder proveer de nada de ese catálogo de derechos. Entonces, para mí, no sé si riesgo o peligro, como tú lo has puesto, no es tanto la existencia o no de ese catálogo, sino que lo que exista pueda efectivamente ser llevado a la práctica. Y eso depende de una cuestión muchísimo más orgánica de la que suele plantearse en el debate público. Y el riesgo Claro, que veo yo el ahí, Estado se debate en torno a esa máquina. o muy escasamente, creo yo. O sea, bueno, uno puede ver discusiones quizás respecto al sistema de gobierno, el Tribunal Constitucional, cosas de ese tipo, pero creo yo que es un debate que debiese tener mucho más peso que el que actualmente tiene, en pos de esos derechos, cuando no es que sean contrapuestos, sino que los derechos necesitan de esa máquina. Benjamín. Sí, de hecho, muchos de los derechos que contiene la Constitución están en línea con los tratados internacionales, es más o menos lo que la Constitución chilena es una Constitución, la actual, que va de la mano con los principios democráticos que dictan organismos internacionales, la Convención de Derechos Humanos, etcétera. Y eso es súper importante aclararlo porque, y eso también confirma un punto que en el fondo, la Constitución, muchos de los derechos vienen recogiendo ideas de la Constitución del 25, de la Constitución del 80, de las reformas de la transición o de la reforma del presidente Lago, y eso es importante porque bueno, recoge la historia y porque desde esa historia también se tienen que construir los derechos o mejorar los derechos o mantener los derechos de aquí en más. Y es importante también porque un debate que ahora ha estado ausente y que me parece muy bien que esté ausente, pero que fue muy presente en el plebiscito, previo al plebiscito, es la idea de la hoja en blanco. Porque al fin y al cabo, por todos estos tratados internacionales, Chile ya ya debe incluir dentro de su catálogo de derechos un montón de artículos vinculados a estos documentos ya firmados. Ahora, sí, y yo creo que va a ser parte del debate y va a ser parte de la discusión, es cómo van a quedar redactados esos derechos.
si van a quedar redactados. Por ejemplo, hay algunos que tienen quórum calificados para ser modificados en el Congreso. Puede que ese quórum se retire, se cambie, puede que se cambien los énfasis. Un ejemplo, actualmente lo más seguro es que si en Chile el Congreso aprobara un proyecto de eutanasia, se pueda recurrir al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional pueda a lo mejor rechazarlo por lo que señala la Constitución. Puede, no estoy diciendo que ocurra, pero puede que los constituyentes se preocupen de dejar la puerta abierta para que ese tipo de debate, el de la eutanasia, se apruebe en el Congreso y no tenga la necesidad de ir a un tribunal constitucional que tenga que verificar hacer un control constitucional, digamos, del tema de la eutanasia. Y ahí pueden estar importantes los debates. Lo había mencionado Mariana, en el fondo, más o menos uno tiene claridad, especialmente los derechos fundamentales que tienen que estar, como, bueno, mencionaba el derecho a la información, pero va a ser importante el tema del debate de cómo quedan redactados. Ahí pueden estar las diferencias. Y también, o sea, claro, tú con eso que decías del quórum, justamente a ese tipo de cosas yo me estoy refiriendo con esta cuestión como de pensar la máquina. El quórum es una cosa orgánica, digamos, y eso sí tiene incidencia en cómo se van a satisfacer esos derechos, porque hay algunos que hoy día son más difíciles, o las leyes que lo regulan son más difíciles de modificar o no. Y respecto, claro, a lo de la redacción, eso evidentemente va a ser una discusión muy detallada, porque imagino que si se discute respecto de cada derecho, pero que es muy importante en el fondo. Por lo que tú decías, la implicancia respecto al Tribunal Constitucional, ese tipo de cosas, y porque eso va a marcar la pauta para la discusión legislativa o judicial, ese tipo de cosas. Adelantándonos un poco, ya hablamos esto de los temas que hoy en día más suenan, lo mencionaba Benjamín, los derechos que de una u otra forma obligan a Chile a considerarse sí o sí por los tratados internacionales, también el debate en torno a esta máquina, pero en concreto, ¿qué debates ven ustedes que se podrían dar ya una vez formada la convención con la inclusión de algunos derechos a este catálogo? ¿Cuáles ven que podrían tomar más fuerza? ¿Qué debates? Mariana. Yo creo que hay particularmente, bueno, hay muchos derechos de los que ya están que se van a discutir y probablemente se quiera discutir la forma en que están consagrados. Y además, como por ejemplo, no sé, el derecho a la educación, probablemente la educación sea una discusión en sí misma, que puede exceder el ámbito constitucional, pero va a ser una discusión probablemente en sí misma y por lo tanto la manera en que se redacte ese derecho va a estar sujeta a esa discusión. Y también pienso en derechos que podrían incluirse, como por ejemplo los derechos en relación a los problemas de las mujeres. Pienso, no sé, no discriminación, ese tipo de cosas. Yo las he escuchado y podrían estar. Ahora, yo de nuevo, yo soy escéptica a que eso implique un cambio demasiado radical en los problemas precisos que uno ve, digamos. No porque exista un derecho a la no discriminación significa que de un minuto para otro las mujeres van a dejar de ser discriminadas, y yo creo que hay un trabajo muchísimo más profundo y más complejo que el mero derecho, pero ese tipo de derechos pienso que podrían incluirse o que al menos se van a discutir. Benjamín. Sí, bueno, yo creo que el tema del derecho a la educación va a ser muy importante porque pienso que va a ser un estandarte que va a defender un sector de Chile Vamos. No sé si Chile Vamos en bloque, eso también es parte de lo interesante que va a ser cuando sean elegidos los miembros para ver quién es quién dentro de los bloques. Creo que lo habíamos comentado la semana pasada, pero al menos en un sector de Chile Vamos ligado a la UDI, el derecho a la educación, el derecho a los padres a ellos elegir la educación de sus hijos, yo creo que van a ser debates muy, muy, muy potentes. El tema de la muerte con dignidad, yo creo que también va a estar. Espero que no, pero quizás van a abrir la puerta para al menos alguna idea, hablar de la pena de muerte, que también a veces hay que entender que la convención va a estar influida, afectada por el debate de la calle, quizás pueda abrirse ese debate. Un derecho que yo creo que sí o sí va a estar el derecho
y que va en línea con esta idea de democracia directa, con esta idea de que también los ciudadanos puedan participar, que es el tema de la convocatoria de plebiscitos. En este momento solamente el Ejecutivo puede convocar plebiscitos que sean legalmente vinculantes. De hecho, hemos visto que las municipalidades convocan más bien consultas porque en rigor no lo pueden hacer. Quizás va a ser interesante esa posibilidad de facilitar la convocatoria a plebiscito, el derecho a eso. También puede ser parte interesante. Ahora, como hemos mencionado, también las constituciones se tienen que adaptar a su tiempo y a la modernidad. Y yo creo que hay algunos debates vinculados a los derechos de la modernidad que también van a estar. Los neuroderechos, que ha sido un tema que en Puerto de la Idea se ha discutido bastante, que es el derecho a la intimidad de tus pensamientos. Esto en la línea de que más adelante puedan llegar incluso a poder detectar lo que estás pensando, en fin, que quede plasmado en la Constitución eso de los neuroderechos. De hecho, el senador Girardi ha sido uno de los impulsores y ha tenido eco igual en el gobierno, una de las pocas cosas que más o menos han tenido eco y un parecer similar. El derecho a la conectividad, yo creo que también va a estar conectada a Internet, en fin. Bueno, y el otro derecho que es muy importante de los sociales, que no está, el derecho a la vivienda, que también es un tema complejo de cómo queda redactado y cómo se puede ejecutar, en fin, pero también yo creo que va a ser uno de los derechos que va a estar en el debate. Hay otro que me gustaría plantear, que me sorprendió, porque bueno, estuve revisando los programas de los candidatos, que es el derecho a la felicidad, que evidentemente es algo súper abstracto, súper difícil de cumplir, pero que se vincula más bien en darle la posibilidad a los ciudadanos a poder desarrollarse libremente, respetando ciertos códigos morales y las leyes, pero darle la mayor libertad. Es una idea muy liberal de la democracia, que también está en algunos de los programas más progresistas, de partidos progresistas, pero que, por ejemplo, la Constitución de Alemania también recoge algo similar, que va en la línea del derecho de los ciudadanos a poder ejercer su vida con la mayor libertad posible, claro, respetando las normas, etcétera. Pero que quede eso plasmado en la Constitución también puede ser un debate que se pueda dar. Mariana, ¿cómo ves estos derechos que nombra Benjamín? No, yo insisto que a mí me da un poco de, como no sé, nervio, que como que todas las intenciones quieran quedar plasmadas como derechos y al final eso puede eventualmente no significar nada en el fondo. Entonces, y a mí lo que como me llama la atención y sobre todo viendo nuestra clase política que de repente parece estar dormida en los laureles más que otra cosa, como que se queden contentos con que está consagrado. Que las personas vivan felices depende de un montón de cosas, eso no lo va a asegurar un derecho a la felicidad, depende de que el transporte público funcione bien y eso no se hace en la Constitución, depende de que los barrios sean seguros, depende de que las personas tengan márgenes de libertad para llevar adelante sus proyectos de vida. Entonces, claro, como que me digan, va a estar ese derecho y después, bueno, yo ya trabajé en esto, no, pues si queda una pega por delante muchísimo más grande. Entonces, a mí me produce como no sé, cierta distancia, esa como expectativa tan grande de, bueno, catálogo de derecho, y ahí no se acaba la discusión. De hecho, ni siquiera empieza ahí. Entonces, no sé, a mí como ver esos programas como tan robustos en derecho y pensando que ahí es el fin de todos nuestros problemas, yo creo que es muy equivocado. Pero más allá de que no baste, Mariana, eso queda clarísimo, ¿cuáles derechos ves tú que sí al menos deberían ser considerados en este nuevo catálogo? Yo creo que los derechos como fundamentales y que están consagrados por lo general en los en los catálogos internacionales debieran estar. Estoy pensando en libertades básicas o el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad de expresión. Esas cosas creo que, bueno, esos son un mínimo y que ya están garantizados en tratados internacionales, por lo tanto se debieran recoger. Y creo que, claro, los derechos sociales probablemente tengan que estar en un catálogo de derechos.
Y más allá de eso, yo no veo que sea necesario hacer mucho esfuerzo en incluir un montón de cosas, porque puede no significar nada. Entonces, creo que con un núcleo fundamental, que podemos discutir qué cosas quedan dentro y qué cosas quedan fuera, pero el núcleo fundamental, que generalmente está reconocido en los tratados internacionales que Chile ya ha ratificado, eso debiera consagrar nuestra cosa. Y del catálogo que existe hoy, ¿qué modificarías tú entonces? O sea, claro, tendría que pensar bien. Yo quizás modificaría o le metería cabeza en la manera en que se pueden reclamar esos derechos. Y respecto, por ejemplo, al derecho a la vivienda que mencionaba Benjamín, es un debate que ha tomado harta fuerza el último tiempo y que tiene que ser considerado en este catálogo, ¿cómo lo ves? Claro, o sea, puede estar, y me parece bien quizá que esté, que se reconozca, pero claro, derecho a la vivienda. De ahí, no sé, obviamente, a ver, es importante de repente que esas cosas estén lo mismo que salud, educación, porque de alguna manera es decir, bueno, oye, tenéis que estar preocupado de esto. Y en ese sentido me parece muy potente que estén ese tipo de derechos en la Constitución. Pero yo insisto, más allá de que esté o no esté, como que alguien piense que en el aparato que lo va a llevar a la práctica. ¿Le vamos a poner ley de quórum alto o bajo? ¿Vamos a poner requisitos de algún tipo para reclamarlo? ¿Va a haber, por ejemplo, un organismo fiscalizador de que esos derechos se lleven a la práctica? No sé, ese tipo de cosas, más allá de que exista o no exista. Benjamín. Y a mí igual quiero hacer el punto que en el fondo esto que menciono de los programas, igual son las cartas de presentaciones de los candidatos y de los partidos, porque en el fondo llegado al ring, digamos el ring, la convención, evidentemente yo creo que especialmente los que son candidatos de partido o los que están institucionalizados en los partidos, quizás no tanto los independientes, entienden que esto es parte de la negociación. O sea, esto es lo que quiero, pero evidentemente de esto yo estoy dispuesto a hacer en bastantes cosas en pos de conseguir otra cosa. No estoy seguro que sea así lo independiente. Ahora, también quiero hacer un punto que hay programas de independientes y de candidatos que son 3 líneas, sin exagerar, son 3 líneas. Hay otros que se han preocupado de tratar de levantar un montón de propuestas en torno a un montón de cosas, no solo los derechos. Pero yo creo que ahí pasa el punto. Sí es cierto que hay derechos que son fundamentales, que son los que Chile está firmado tratados internacionales, el derecho a la vida, los derechos humanos, en fin. Pero que más allá de eso, y cuando se tenga que discutir, va a haber un debate sobre el contenido de los otros derechos sociales especialmente, y cómo quedan redactados. Es ahí donde van a estar los dos debates más fuertes en torno al tema. Yo creo que la mayoría entiende que, claro, que no puede ser una colección muy grande de derechos la Constitución, o al menos los que son expertos constitucionalistas de ambos lados, o de todos los lados, si uno ya entiende que puede que no sean solo derecha, independiente, en fin. Pero creo que ahí van a estar los dos debates, en la redacción y en el contenido de algunos de los derechos sociales. Mariana, ¿tú ves que quizás los abogados constitucionalistas que son candidatos y que podrían salir van a ser una especie como de sheriff, de hacer que se debata de verdad de este mecanismo, de lo que hablabas, de que en el fondo no sean solo enunciados, sino que también nos preocupemos de la máquina? Yo aquí creo que los constitucionalistas también están divididos, digamos. Hace poco yo leía un artículo del profesor Domingo Lovera, a quien yo respeto mucho, de la Universidad Diego Portales, sobre justamente los derechos sociales. Entonces, y más o menos la tesis del artículo es acá, que todos seamos ciudadanos iguales, dice él, una pertenencia sólida en nuestra comunidad, depende de los derechos sociales. Y que existan esos derechos sociales asegura igualdad, etcétera, etcétera. Yo con eso tengo discrepancia,
porque si bien puedo estar de acuerdo en el diagnóstico con matices, pero estar generalmente de acuerdo con su diagnóstico, no creo que la existencia de los derechos sociales por sí misma vaya a asegurar igualdad o lo que sea. Y Domingo es muy enfático en que él cree que la solución está en los derechos sociales. Pero hay gente que dice que va a decir justamente lo contrario. Jorge Correa, por ejemplo, es muy enfático en la parte orgánica de la Constitución. Entonces también creo que los constitucionalistas están, con razones muy legítimas de ambos lados y muy potentes, están divididos en eso. Entonces también cada uno va a tratar de influir en lo que cree correcto, digamos. Benjamín. Sí, yo, bueno, también creo, más allá de que también influye que estamos en un momento de campaña y que en la franja lo vemos de alguna manera, y que en el fondo los derechos sociales en particular, es la herramienta más fuerte como para poder hacer clic en los votantes. Por eso también es lo que más se debate. Yo creo, y muchos entienden que lo fundamental y lo que nos va a acompañar en los próximos 40 años es el régimen político. Y ese debate, evidentemente, no está en la franja, o no se ve tanto en la franja, y no está en la conversación, porque es un debate mucho más árido y que llegado el momento, bueno, lo tendremos dentro de la misma convención. Y los derechos sí dan pie para, bueno, proponer, ofrecer, etcétera. Pero es cierto que influye demasiado eso, y como también influye la contingencia. El derecho a la vivienda, por ejemplo, que no está consagrado en la Constitución, también va a estar alentado por la pandemia y por ejemplo, las sucesivas tomas que se están generando, o el crecimiento de los campamentos, en fin. Lamentablemente, creo que no se va a poder abstraer del todo ese debate de esa contingencia, como por ejemplo tampoco la pandemia misma en lo que se refiere al debate, al derecho de la salud, etcétera. ¿Puedo decir una última cosita? Respecto favor. me quedé pensando en el derecho a la vivienda. Más allá de que se incluya o no, a mí me parece muy bueno que al menos sea un tema político con fuerza. O sea, uno piensa, hay unas viviendas que de dignas no tienen absolutamente nada, o condiciones de hacinamiento, que o los mismos campamentos. Entonces, estén o no consagrados esos derechos, a mí me parece que algo que sí puede producir el proceso constituyente, más allá de lo que queda en la Constitución, es los temas que van agarrando fuerza y que van agarrando vuelo, y que de eso alguien se va a tener que hacer cargo en algún momento, ahora o después en otro tipo de discusión. Pero eso creo que sí, sobre todo con la vivienda, que a mí me parece, no sé, un tema demasiado doloroso en este país. Justamente, y para aportar un ratito más a eso, justamente, creo que mucho del debate que se va a dar ahora en esta campaña y en los primeros meses de la convención puede también, porque bueno, esto es un todo, influir también en la campaña presidencial, en el sentido de que justamente si el debate de la vivienda, del derecho a la vivienda, cobra fuerza, tiene sentido para mucha gente, por más que a lo mejor no quede en la Constitución, va a ser un tema en la campaña presidencial que ya empezó. Entonces va todo un poco mezclado, lo que es muy interesante, pero muy complicado a la vez también. Bueno, ese debate, y no solo el constitucional, sino que toda esta mezcla de debates que se están dando por las elecciones es el que vamos a seguir analizando todos los viernes acá. Benjamín, Mariana, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias, muy buena. Nos veremos la próxima semana. Que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo viernes.